Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces leyendo el libro Despertar Andino, una guía inca en el Perú místico de Jorge Luis Delgado. Estamos en la página 44 y voy a empezar a hacer la lectura. Pasando a otro tema, diré que el explorador Jacques Cousteau, que durante semanas se adentró en las profundidades del Titicaca, buscando ciudades sumergidas, encontró en vez de ellas ranas gigantescas que edifican su hábitat en las profundidades más abismales del lago y nunca salen a la superficie. El folclore cuenta que las ranas del lago, o kelis, son guardianes de tesoros que se encuentran en las partes más profundas del misterioso Titicaca, y que serán solo los elegidos quienes gozarán de su descubrimiento. La parte alta del anfiteatro de cerros que rodean la ciudad lacustre, saliendo por la carretera Panamericana Sur, como quien va a Chucuito, a la altura de lo que fue la granja del Salcedo, y hoy es local de un prestigiado instituto educativo, se divisa una piedra enorme que tiene la forma de una rana gigantesca. Cuando hay sequía, los lugareños reúnen algunas ranas del lago y las colocan encima de esa rana de piedra para llamar a la lluvia e invitarla a que riegue las sedientas praderas y los secos valles altiplánicos. Oí mucho sobre el folclore del Titicaca, pero cuando joven me interesé más en la fiesta de la Virgen de la Candelaria que en los mensajes y significados espirituales que emanan del gran lago puneño. Gradualmente, y tras conocer las leyendas orales de líderes de las diferentes comunidades cercanas al lago, entendí su significado e importancia y de cómo ese formidable recipiente cultural nutre al saber andino. Más adelante encontré una referencia a la Aymara en el libro El Gran Mensaje de Sergi Reynaud de la Ferrier, que teoriza y afirma que los aymaras son descendientes del sacerdote Aymaru de México, que viene del Ande buscando el lago sagrado y las leyendas, y al encontrarlo permaneció en él como guardián. Mario y Giovanna, ¿alguna de ustedes sabe algo de las ranas, del significado simbólico que tienen para el hombre andino las ranas? No. ¿Nunca han No. escuchado? Uh-uh. Hola Mario, ¿y cómo estás? Bueno, creo que con lo de las ranas, no es tanto, bueno, sí existen, ¿no? Las ranas gigantes del Titicaca. Y, por ejemplo, creo que están en peligro de extinción ahora, porque creo que por este valor y también como son únicas, por decirse así, en su especie, tienen varias amenazas en el lago. Pero, por ejemplo, decían que a veces estar soñando, a veces con las ranas o este tipo de animales, era como también un simbolismo de que tal vez te iba a llegar como un apoyo económico, ¿no? O, hay esa creencia en este lado. Entonces, por ejemplo, también por eso, por el lado de Copacabana, que está cerca del lago, utilizan estas ranitas, o siempre como en la Feria de las Alacitas, hacen ranitas como para también atraer el dinero, ¿no? A veces a las ranitas las hacen fumar como para que también sea modo de protección, pero también como una especie de un llamado para que te vaya bien en los términos económicos o algo así. O sea, a la rana se la asocia con el dinero, la abundancia. Exactamente, se le da como ese significado acá en esta zona. Tal vez debe tener como otros significados también, pero no he leído mucho al respecto, pero eso es como más o menos lo poco que sé. Ah, mira, qué interesante, mira. Yo siempre había visto cuando he ido a Puno en unas ranitas con monedas, como que están sentadas sobre monedas, ¿no? ¿Y esto es así, es directamente de Puno o es de otra cultura? Viene de otro lado. Mayormente creo que eso a veces lo traen los artesanos cuando es las ferias de las alacitas, pero creo que es como de la zona altiplánica, tanto Perú como Bolivia lo comparten, porque por ejemplo en Bolivia también en Copacabana los comercian también y tienen como esta misma creencia, ponen a las ranitas como que con cofrecitos o con moneditas y las asocian con el término de la abundancia y todo esto. Es curioso porque he visto que en Japón también hacen lo mismo. Los japoneses tienen una especie de, no culto, no adoración, pero así como hay el gatito este maneco que mueve la manito en la puerta de los negocios, también igual Sí. hay una rana llena de monedas chinas.
O sea, y lo ponen en los negocios así también. Pero yo decía, ¿será coincidencia? Han copiado el uno del otro, pero es curioso que ambas culturas tan distantes utilicen este mismo tipo de simbolismo. Bien curioso, ¿no? Ah, mira tú. Qué interesante, ah, qué bueno saberlo. Bueno, seguimos leyendo entonces. Ignorando el legado. Retomando el hilo de esta narración, diré que después de la dama misteriosa, que la dama misteriosa se despidió de mí y de mis familiares, hice mi mejor esfuerzo por olvidar todo acerca de la experiencia de ese día y desestimar la importancia y no valorar cualquier significado que pudiera desprenderse de su visita. Estaba ocupado siendo niño y tenía poco o ningún interés en algún pensamiento místico, mientras vivía confiado y acostumbrado a saber que mi madre y mi tío eran respetados yatiris. No concentré mayor interés en aprender acerca de las creencias y ceremonias. Disfrutaba la vida y no buscaba nada con significados trascendentes o más profundos. Muy pronto olvidé a la dama misteriosa. En mi proceso de aprendizaje y maduración, y cuando completé la escuela, reitero, mis intereses cognitivos no incluían los estudios metafísicos. Quería ser moderno y actual. Llegué a ser guía de turismo. Vivía encantado con mi trabajo y sus potencialidades me entusiasmaban. Era apto y reconocido en mi labor y podía relacionar un conjunto de información especializada acerca de la herencia cultural de mi país y de los sitios locales que revestían valor patrimonial. Los significados esotéricos y las leyendas incaicas fueron por mucho tiempo temática distante y colateral a mi realidad cotidiana. Todo esto cambiaría para bien cuando cumplí los 25 años. A partir de esa fecha, y quizás algunos días o meses más tarde, los contenidos místicos y el cosmos sugestivo y misterioso ingresaron a mi vida por el primer contacto que tuve con un cristal magnífico que sacudió mi alma y me permitió caminar por la ruta que hoy transito y que me es familiar e intercambiable. Encuentro con el cristal. Mi vida iba por un cauce conocido y me desplazaba bien. Estaba orgulloso de mi trabajo como moderno guía de turismo y era, si puede admitirse tal audacia, feliz. El único aspecto excepcional que singularizaba mi trabajo consistía en que por alguna razón la mayor parte de mis clientes fueran místicos y personas que hacían del mundo reflexivo y espiritual su alimento cotidiano. Muchos de ellos, al final de mis servicios, me obsequiaban cristales. Pregunté a mis amigos que eran guías de turismo, ¿ustedes tratan con clientes así, que son personas con ideas y cristales raros? No, me dijeron riéndose incrédulos y quizás hasta escépticos. En desinteresada retribución a sus ironías, empecé a obsequiar a todos mis amigos y compañeros de faena los cristales que recibía, esperando que su posesión conmoviera su indiferencia. Personalmente no los necesitaba ni los quería. No obstante, los visitantes extranjeros seguían regalándome cristales y más cristales. Parecía que los cristales me seguían por todas partes y tenía un afecto oculto por mí. A poco de estar harto de tantos cristales, uno magnífico llegó y vino hacia mí dispuesto a deslumbrarme y despojarme de mi contumaz indiferencia. El cristal era extraordinario y hermoso. Lo adoraba. Por el momento diré que ese magnífico cristal no llegó a mis manos como parte de los cristales que casi de rutina me obsequiaban. Vino a mí, me buscó y encontró de manera excepcional. Y 1 año y medio más tarde me dejó tan misteriosamente como llegó. Cuna de los incas. Como guía de turismo tradicional, mi discurso era rutinario y empezaba diciendo: como se sabe, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y se ubica en una altitud de 3.810 metros sobre el nivel del mar, con una profundidad máxima de 282 metros en las costas de la isla Soto y con una superficie de 8.400 kilómetros cuadrados, y se encuentra al sureste del Perú y noreste de Bolivia. Hay 32 islas en el lago y la mayoría de ellas tienen por lo menos un templo o relicario en la actualidad. La habitan aymaras y quechuas. Explicación necesaria para monocorde y solo útil desde el punto de vista habitual. Más importantes son las creencias, valores y hechos protagonizados en el Titicaca desde las épocas incaicas y que hoy son un legado que pervive pese al corrosivo paso de los años y a la imposición de estilos de vida y de conocimientos frívolos que maximizan otras utilidades. Como dije y reitero, al ser matriz de la Madre Tierra, el Titicaca es el núcleo original de la creación, el principio de los principios, el origen de los orígenes.
Hay muchos turistas extranjeros. Visitan las Islas del Sol y de la Luna en Bolivia, y las islas de Amantaní, Taquile, Soto, Anapia, Sauci y los islotes artificiales hechos de totora llamadas Islas de los Suros, que se ubican dentro del límite territorial del Perú. La mayoría de los hogares de los suros, que se reportan como los Kutsuns o la primigenia gente del lago, están hechos de esas plantas macrófitas, así como sus veleros o botes. Los suros vivieron en las islas por muchos siglos. Hay otras islas menos visitadas, pero de especial atractivo geográfico, como la isla de Soto, en cuyas inmediaciones se encuentra, como dije, la fosa más profunda del lago. Si uno detiene la vista en un diagrama que corta con profundidad el lago, observará una protuberancia que semeja a un gigantesco obelisco. La isla de Soto tiene aproximadamente 12 kilómetros cuadrados de superficie emergente, cuya altitud no excede los 80 metros en el cerro Orcopatapi, que es su cúspide más alta. Pero el cuerpo sumergido es de una profundidad de 282 metros, que, viéndolo como dijimos en el corte, es una altura sumergida en un cuerpo alargado que semeja un obelisco alto, altísimo, que se presenta como un monumento natural del cual es visible solamente la cabeza. Otra isla muy misteriosa es la isla Ballena. Hay una leyenda que narra que las personas que la visitan pueden desaparecer en el éter y volatizarse. Las historias legendarias sobre el Titicaca, que animan de manera continua y afirmativa el ideario popular, son muchas y son sustento de la identidad, porque la belleza natural y mística de ese inmenso escenario lacustre conmueve y promueve la reflexión e imaginación, así como invita a la serenidad, porque al observar la dimensión casi infinita de esas majestuosas aguas, se cura el estrés y desaparece todo desasosiego y brota la serena confianza ante el impenetrable futuro. Por eso los incas, cuando enfrentaban los retos propios de alguna importante misión de desenlace desconocido que se debía emprender, o cuando tenían que asumir una difícil situación o tomar decisiones controversiales, hacían continua peregrinación a la Mama Cocha, a la Pacarina elevada, que es, además, considerada como pedestal cósmico, para tomar decisiones inspiradas y adecuadas. Por eso, no me sorprendí cuando en la isla del Titicaca tenía que ser allí, el cristal misterioso me encontró para encomendarme tareas y búsquedas infatigadas e indetenibles que persisten hasta ahora en lo no poco que he caminado por la vida. El cristal que vino a mí. Un día, revisando mi agenda, pensé que en el periplo a realizar ese día no tendría la compañía de viajeros místicos, porque los turistas eran japoneses. Muy rara vez atendía a clientes de Japón y no conocía mucho sobre ellos. Dije para mis adentros, finalmente un tour normal. Sorprendentemente, los visitantes del Titicaca eran monjes budistas. Tenían información teórica sobre el lago, pero querían conocer en vivo y en directo el Titicaca sagrado. Me quedé aturdido, pero conseguí rápidamente una lancha y salimos enseguida rumbo al lago Mayor. Al alejarnos de la costa, uno de los monjes budistas me alcanzó una sarta de cuentas de oración. Fue en ese instante cuando confronté sentimientos encontrados y me dije, bueno, esto ya es increíble. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué todos los grupos que me toca instruir y hacerles conocer el Ande y el Titicaca lo conforma gente tan especial? Cuando desembarcamos en la isla de Taquile, efectué el tour acostumbrado. Al final, las explicaciones del grupo degustaban un sombrío y sano almuerzo campestre. Me alivió disponer de tiempo para mí mismo y para platicar con los amigos y desprenderme de la rutina laboral. Subí a la parte escarpada de la colina a la casa de mi amigo Francisco Guata para visitarlo. Su casa, edificada en un altozano, permite observar los deslumbrantes matices del lago y su espectacularidad visible a todas horas del día. Del mediodía a la noche, del amanecer y el atardecer, adentrándose en la contemplación del lago y de sus múltiples edades coloridas que luce en un solo día y no repite en los siguientes, es fascinante. Cada hora el cuadro varía y es una policromía curativa y placentera. Estaba agradecido por aquella visión hermosa que disfrutaba del pequeño puerto y de la extensión de agua azul profunda que se prolonga hasta donde la vista se encuentra en el bosque con el cielo. Al fondo de los extremos de las montañas de nieve de las cordilleras Real o de Carabaya completan una vista casi irreal.
pero tenía tanta prisa por hablar con mi amigo, así que continué el ascenso tan rápidamente como daban mis pulmones y aceptaba mi corazón. Los techos de la casa de Pancho Guata lucen revestimiento de paja a la usanza típica de la isla de Taquile. Para mi asombro, apenas crucé el umbral del zaguán que ingresó a su limpio hogar, advertí inmediatamente un cristal que colgaba de una cadena en uno de los palos del techo. La visión me sorprendió y le dije, ¿tú también con los cristales? Sí, me dijo, pero ese no es el tuyo. Tu cristal está adentro. Entramos rápidamente. No entendí lo que quiso decir cuando afirmó que mi cristal estaba adentro y se aprestó a ingresar a otro cuarto para sacar un cristal sencillamente magnífico. Tenía 2 pulgadas de longitud y de forma de un calidoscopio con un cuarzo en su base y en el centro. Como suspendido en el aire, brillaba un pequeño cilindro largo y estrecho de plata que tenía adosado un pequeño cristal tubular de color granate. Al pie del calidoscopio lucían 6 cuarzos pequeños y en la cabeza habían también 6 cuarzos del mismo junto en una amatista en forma de corazón que podía girar para que uno lo vea. A través de una apertura de vidrio y moviendo el cuarzo, el fondo del cristal como un caleidoscopio de varias luces y destellos. Para mi sorpresa, sentí súbita atracción por él. Pancho, le dije entusiasmado, lo quiero, realmente lo quiero, le reiteré. Quería comprar el cristal porque en verdad era único, comparado con los que antes tuve, guardé y regalé. Era muy hermoso. Guata me miró y dijo, eso es tuyo. No, le respondí, no, no es mío, nunca he tenido nada como esto. Un extraño un día vino y me dijo que alguien vendría aquí donde mí preguntando por ese cristal y que se lo diera sin preguntar nada. Dicho eso, el extraño se fue. Después de muchos meses, tú fuiste el primero y único en hacerlo, así que es tuyo. Guata me entregó el cristal para cumplir con el encargo hacía tiempo solicitado. Llévalo, no debe estar más aquí. Como quería tenerlo, lo acepté y le agradecí. Sentía que no lo necesitaba por ninguna razón en especial, pero lo quería tener para lucirlo y mostrarlo a los escépticos, porque era hermoso. Traté de pagar por él y Pancho no aceptó. Rechazó mi oferta diciendo, te lo entrego, es tuyo. Bueno, le dije, lo aceptaré solo como portador eventual, mas no como dueño. Tiempo más tarde, lamenté haberlo aceptado solo como portador. 16 meses después, desapareció. Siempre llevé el cristal en una cadena de plata alrededor de mi cuello y no sé cómo fue que desapareció, extrañándome su silenciosa ausencia que se produjo sin rastro ni huella, pero que sí dejó cicatrices y penas irrestañables en mi espíritu andino. Hasta hoy, con sentimientos renovados e invencible nostalgia, extraño el cristal que permitió protagonizar irrepetibles experiencias. Hermoso, ¿no? ¿Qué sería este cristal? ¿Cómo sería? Y creo yo que fue una iniciación, ¿no? Así fue como empezó todo su camino espiritual, don Jorge Luis. Seguimos entonces. Una antena. La primera persona atraída por el cristal fue un psíquico en Cusco. Mientras tomaba un café con amigos en el restaurante Barayoc, cerca a la Plaza de Armas, un hombre con barba poblada y bigotes negros azabache se acercó diciéndome que sabía que poseía un cristal magnífico y único. Explicándole que era una antigua herramienta de poder que no pertenecía a la región andina y que tenía la certeza que provenía de las tierras lejanas y que algunas o muchas personas, pero siempre varias, lucharon por gozar del privilegio de poseerlo, aunque fuera temporalmente. Su convicción, al tiempo de intrigarme, me halagó, pero no di mayor importancia a sus aseveraciones que consideré las de circunstancias. Me dio su tarjeta, no la conservé y pronto olvidé el ocasional encuentro. Algunos amigos suponían que el cristal fue propiedad de algún brujo. Ante sus conjeturas extremas e imaginativas sonreía. Habida cuenta que a todos ellos el cristal les fascinaba. Sin embargo, seguí pensando que su mayor atributo era su hermosura y nada más. El siguiente encuentro protagonizado con el cristal fue con un místico que arribó a Puno, proveniente de las cataratas del Niágara en Norteamérica, donde desde su lar nativo conducía un templo de la nueva era. Él, con un grupo pequeño de turistas que no integraban el grupo que yo operaba, visitaba también Siyustani, un centro de poder cercano a Puno, en el que hay una meseta alta.
Estaba explicando la historia y significado de la chulpa principal, una torre antigua de piedra finamente labrada, usada como lugar de entierro, cuando de pronto el místico, separándose de su grupo, vino a mí y me preguntó cortésmente acerca del instrumento de poder que llevaba y si podía facilitárselo para utilizarlo en una ceremonia que había planeado organizar en Siyustani, invitándome a participar en ella. Sentí curiosidad, así que asentí y vi a mi grupo Tempo Libre y me uní a los amigos del místico a meditar alrededor de una estructura circular de piedra y con el cristal en el centro. Todos guardaron silencio y meditaban cerca de media hora. Fue interesante sentir la energía anclarse en el cristal que descansaba en medio del círculo. El místico explicó que utilizaba el cristal para enviar energía a otras partes del mundo. Esta experiencia fue diferente a las que anteriormente protagonicé. No estaba acostumbrado a meditar en grupo y nunca antes había sentido la energía física nacer e irradiar de un objeto. El cristal no era solo un bello y resplandeciente prisma. Fue así que como guía de turismo encontré grupos humanos singulares. Otra vez operé un grupo de turistas finlandeses buscadores de ovnis, para los que programé una tarde de viaje, indagación y pesquisa a Siyustani, que según ellos era un espacio energético muy especial. Me preguntaron si podíamos regresar durante la noche y utilizar el cristal como antena. Acepté y volvimos. El encargado de comunicarse con los ovnis utilizó el cristal como antena, recibiendo información de gran interés. El mensaje de esa noche indicaba que los hermanos del espacio sideral recalarían esa noche con sus naves especiales en Chilca, noticia que causó desilusión en el grupo por su imposibilidad física de ir a Chilca, debido a que esa localidad se encuentra en la costa central a unos 60 kilómetros al sur de Lima y es considerado el núcleo urbano más antiguo de América. Los finlandeses que visitaron Puno eran agradables e ingeniosos, pero no admití que hubieran conectado con ovnis. Era sospechoso que vinieran a Siyustani a conectar con ovnis que, para variar, aterrizaban en otros lugares. Bueno, los hermanos del espacio no se hicieron visibles en Puno. Una vez más, sonreí, porque el cristal, con sus ocurrencias, me ofrecía cada vez más oportunidades para que me relacione con personas especiales, convirtiéndome en creyente. Al día siguiente, con ese mismo grupo, viajé en tren a Cusco, la ciudad médula y esencia del Valle Sagrado. He escrito Giovanita, wow, en el Feng Shui las ranitas son protectoras. Ah, escribió Giovanita, no me había dado cuenta de eso. Después que llegamos y nos instalamos frente a la Plaza de Armas, y no podía creer lo que mis ojos veían, en titulares de primera plana, los periódicos de Lima, dentro de todos los diarios serios y ajenos al sensacionalismo, informaban que en Chilca habían sido avistados ovnis. Las imágenes de las naves espaciales estaban justo allí en la primera plana. La información que los fineses recibieron utilizando el cristal, mi cristal, como antena, parecía ser exacta. Anduve alrededor de Cusco por cerca de una hora, tratando de encontrarle sentido a todo lo sucedido desde que en Taquile, Pancho Huata me hizo ver por primera vez el cristal, que un extraño dejó para mí. Los comentarios de los que solía reírme, las incidencias que protagonicé, el influjo y la fascinación que el cristal produjo en varias personas, regresaron a mí como un rápido reprise de película de estreno. A partir de allí era cada vez más difícil y hasta tonto ignorar la importancia y valor intrínseco de ese instrumento de poder, que era de mi propiedad. En las caminatas de esa noche por la sugerente ciudad de Cusco, la ciudad de las decenas de mensajes, llegué a la convicción de que efectivamente uno con el cristal podía conectarse con otras realidades. Comencé a admitir que en el mundo existía mucho más de lo que el humano mortal, vamos a admitir acá Giovanita, y se fue. Vamos a ver. Los comentarios de los que solía reírme, las incidencias que protagonicé, el influjo y la fascinación que el cristal produjo en varias personas, regresaron a mí como un rápido reprise de la película de estreno. A partir de allí era cada vez más difícil y hasta tonto ignorar la importancia y valor intrínseco de ese instrumento de poder, que era de mi propiedad. En las caminatas de esa noche, por la sugerente ciudad del Cusco, la ciudad de las decenas de mensajes, llegué a la convicción de que efectivamente uno con el cristal podía conectarse con otras realidades. Comencé a admitir que en el mundo existía mucho más de lo que el humano mortal puede experimentar con solo sus 5 sentidos. Obviamente, algunas cosas todavía no pueden ser explicadas por la ciencia y muchas otras son eclipsadas por la razón totalitaria y excluyente de este mundo decadente.
El incidente me evidenció que todavía había mucho por aprender y explorar sobre las experiencias esotéricas y sobre el pensamiento de los iniciados y de los maestros. A partir de allí, deseé encontrar y establecer relaciones con maestros depositarios de muchas tradiciones ocultas, de saberes arcanos y de prácticas desdeñadas por la sociedad racional y moderna, cada vez que me interesé más por conocer temas y contenidos esotéricos y metafísicos. Sí, es bien interesante cómo don Jorge Luis, luego de que tiene este cristal, se da cuenta que este cristal le permite conectarse con otras dimensiones, con otros espacios, espacio-tiempo y con otra forma de conexión. Y se da cuenta que el cristal es un instrumento de poder más que una cosa bonita, que él lo veía solamente como una cosa bonita, ¿no? Que podía conectarse. Y entonces él hace que este cristal sea cada vez más importante para él, lo toma más en cuenta. Y él mismo dice, ¿no? De que él ya desde allí, a partir de ahí, es que se empieza a interesar realmente por los temas esotéricos y metafísicos, porque hasta ese momento él lo único que quería hacer era un guía moderno, como dice él, olvidándose de todas sus tradiciones, de toda la sabiduría andina, ¿no? Que tenía de verdad por herencia, por linaje, heredado de su mamá y de su tío, ¿no? Porque ellos fueron yatiris, pero que a él no le interesaba, ¿no? A él lo que le importaba era trabajar y tener su dinerito, ¿no? Pero cuando ve este cristal, es este cristal el que le permite darse cuenta de que hay otras realidades, que la única realidad no es esta en la que vivimos, sino que hay otras formas de realidad y que este cristal le permitía comunicarse con ese tipo de personas, ¿no? Es bien interesante cómo hasta los 25 años él estaba totalmente negado a estas cosas, ¿no? No quería saber nada. Y el uso de este cristal fue que como que lo convence, ¿no? Le hace despertar, tener este despertar de conciencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir aquí avanzando con la lectura. Ahora él va a estar en Siyustani y aquí nos va a explicar un poquito más acerca de Siyustani, ¿no? Todos y cada uno de nosotros siempre cuando estamos cerca del despertar espiritual tenemos esta fase, ¿no? De negación, que no queremos saber nada, que no queremos conectarnos con nada ni con nadie, y de pronto, ¡boom!, algo viene y nos despierta, ¿no? Entonces con él sucedió así, el cristal fue la herramienta, fue el instrumento, ¿no? Interesante lo que nos cuenta don Jorge Luis. ¿Alguna vez te ha pasado o has despertado de alguna manera a un estado nuevo de conciencia, Marioli? Creo que para mí todo esto, o como que abrirme las posibilidades de que realmente siempre había como algo más, se dio desde que yo era muy pequeñita, porque yo desde pequeñita como que veía cosas que yo pensé que normalmente todo mundo lo podía ver, ¿no? Que todo mundo podía percibir. Y yo decía, ah, es normal, ¿no? Que todos podamos ver eso, pero no. Y desde pequeña, como que recuerdo que la primera vez que me pasó algo fue como a los 3 años, y como que desde ahí tengo esos recuerdos. ¿Qué veía? Que yo estaba ahí normal, así como normalmente los bebés nos envuelven como un tamalito, y estaba ahí, y yo recuerdo que yo vi como la silueta de un animalito que estaba como en la parte de abajo, y todavía como hizo soniditos así, pero apareció de la nada, y era fosforescente, ¿no? No era como un animalito que se hubiera entrado. Y yo dije, ah, qué bonito. Y como que desde esa vez fue como la primera vez que me marcó y empecé como a ver distintas cosas. Entonces yo dije, todos lo podemos hacer, pero cuando a veces se lo comentaba a mi familia, era como que tal vez es niña y es producto de su imaginación o algo así. Y con el tiempo como que fue pasando y siempre estuve abierta a ese tipo de posibilidades, porque también algo dentro de mí me decía de que realmente sí hay algo más allá, ¿no? Porque siempre yo me cuestionaba, es como que, ¿cuál era mi propósito de vida? O sea, era como que a mí me resultaba la vida muy aburrida, entre comillas, porque decía, voy a crecer, voy a estudiar, trabajar, tal vez como una familia, pero ¿qué más? Y era como muy monótono. Y como que ya poco a poco, con todas estas cosas que me fueron pasando a lo largo de los años, fui como abriéndome más a las posibilidades y también viendo. Y creo que eso como fue lo que me ayudó realmente como a poderme conectar con lo espiritual, ¿no? Y que estas cosas como que iba viendo o que iba percibiendo, de alguna manera sentía que eran como que señales para que yo también vaya investigando, vaya
tratando de saber más sobre todo esto. Entonces, como que fue muy bonito poder encontrar ese lado espiritual y como que tiene mucho más sentido realmente. Si lo ves desde ese punto, la vida tiene como mucho más sentido y es también bonito poder aprender todas estas cosas que a veces lo tenemos oculto dentro de nosotros. Y ahora que eres grande, ¿ya sabes de qué se trataban esos animalitos? Eran, no sé exactamente, pero como que sí me han pasado que a veces he tenido encuentros como que con entes o este tipo de cosas. Duendecitos. También en los sueños, como que a veces veía este tipo de cosas, o se me aparecían normalmente, ¿no? Estaba en la casa y recuerdo que una vez yo decía, se entró un perrito X, ¿no? Dije, ay, ¿cómo lo voy a sacar? Toda preocupada. Y el perrito como que se entra a la pared y desapareció. Y eran como que cosas pequeñas que fueron pasando y era como que veía distintas cosas. Yo recuerdo que también una vez cuando era pequeña, fui creo como a las playas de Juli, que está por acá, Ujú, en Puno, y son unas playas muy bonitas. ujú, Y yo estuve caminando por la arena, creo que fue un viaje escolar o algo así, no lo recuerdo bien. Y en la arena, creo que sería 3 de la tarde que ya estábamos por regresar. ujú. Y yo recuerdo que en ese momento me despegué de mis compañeras, supongo, pero estaba sola. Y dentro de la arena había como hoyitos que a veces hacen para hacer castillos de arena o algo así. Ujú. Y en uno de esos, como que yo de reojo veo que literalmente algo dorado, pero era dorado y tenía como la parte de la cola de un pescado. Tendría como un tamaño de unos 70 centímetros, algo así, y se Grande, pasó, grande. sí, ajá, y se pasó por abajo de la arena. Y lo vi de reojo porque era dorado. Y cuando Mm. volteo, era como que, ya, en ese momento como que para mí era ya muy normal ver ese tipo de cosas, de cierta manera, porque estaba acostumbrada y como que siempre agradecía la oportunidad de poder ver esas cosas que no todas ¿Y las sabes qué personas. era eso dorado? No sé hasta la fecha qué era con exactitud, pero tal vez era como algún elemental de ahí o era como el espíritu tal El vez también del vigilante, lago o el algo así. guardián. Ujú, sí, y así, y como que fue como que cambiando también de acuerdo a la edad que yo tenía, porque de pequeñita como que sentía que me conectaba más con lo que era como los elementales, la naturaleza y este tipo de cosas, los percibía más. Y luego como que empecé a percibir un poquito, bueno, percibir un poquito las energías a veces cuando iba a los lugares, porque cambiaban, o cuando conocía a personas y era como un poquito distinto. Y por eso también como que empecé a acercarme a lo espiritual, porque obviamente desde pequeña me habían pasado estas cosas y quería entender más, ¿no? Claro, Y claro. era por qué pasaban o por qué no a todos les pasaba y este tipo de cosas. Ujú. Y siempre fue como muy interesante para mí poder unirme con eso y a veces hay como ciertos lugares o ciertas cosas que se me hacen familiares que nunca antes las había visto, pero es como que te resultan familiares. Entonces, me abarqué también como un poco más por investigar ese tipo de cosas y así fue como llegué acá a este grupo de estudios y ya, estoy feliz por eso. Qué linda, qué bueno, qué bonito lo que cuentas, Mario. Y ahí Giovanita nos dice, wow, grandes experiencias, qué bendición. Y sí, todos tenemos estas experiencias. Lo que pasa es de que la sociedad, la gente que nos rodea, se encarga de decirnos, no, deja de estar pensando en eso no existe, ¿no? Es más, yo he escuchado, ¿no? Que cuando los bebés, los niños empiezan a tener sus amiguitos imaginarios, inclusive dicen, bautízalo, seguramente no está bautizado, por eso está mirando cosas, ¿no? Para que el duende lo deje tranquilo. Pero es que los niños cuando son chiquititos y tienen abiertos pues todos sus chakras, sobre todo el tercer ojo, tienen esto, ¿no? Y bueno, les voy a contar algo que a mí me dijeron y me ha servido mucho. Quizás, no sé si ustedes sean católicas o no. Yo he sido católica durante mucho tiempo, más o menos hasta los 21 años yo iba a grupos católicos, inclusive hacía catequesis, tenía grupos de catequesis y pertenecía a grupos de oración. Después, ya cuando me casé, tuve mis hijos, hasta más o menos los 35 años debo haber ido a la misa, a la iglesia y todo lo demás. Mi despertar espiritual empieza a los 37. Y un amigo me dijo algo que yo me quedé sorprendida y me dijo, hazme caso porque él tiene una máquina que se llama Orescan. No sé si tú has escuchado, pero
es posible tomar fotos, y en la foto salir el aura, el color del aura, ¿no? Entonces él me dijo, tú tienes habilidades para bilocarte, o sea, estar en 2 lugares o 3 lugares a la vez. Y tienes premoniciones y también tienes la capacidad de telepatía, me dijo. Pero tú no vas a desarrollar esto si sigues persignándote. Y dije, ¿qué? No le entendía. ¿Pero qué tiene que el acto de persignarse? Me dijo, cuando tú te persignas, cuando te bautizan y cuando te confirman, es más, el jueves es, ¿no? Miércoles de ceniza, que te echan la ceniza en la frente, lo que están Sí. haciendo es sellarte, ¿no? Entonces me dijo claramente, me dijo, ¿sabes qué? Deja de persignarte, porque tú solita, al santiguarte, lo que estás haciendo es sellarte. Entonces, yo al principio me costaba, porque es más, no sé si ustedes tienen esta costumbre, pero en mi casa siempre nos acostumbraban, cuando pasábamos por la puerta de una iglesia, nos persignábamos, ¿no? Cuando pasábamos la puerta de un hospital, nos persignábamos. Cuando pasábamos la puerta de un cementerio, nos persignábamos, ¿no? Es más, cuando pasaba una ambulancia, nos persignábamos, ¿no? Entonces, yo me persignaba, pero creo que 10 veces al día, y es fácil un poquito más para comer, para desayunar, para levantarme, para salir de la casa, para entrar, o sea, para todo me persignaba, yo me persignaba todo el santo día. Y me di cuenta que cuando dejaba de persignarme, de verdad, empezaba yo a sentir más cosas, ¿no? Es esto, y después lo vamos a leer, el mismo don Jorge Luis lo dice, que en un momento, inclusive hay un video en YouTube muy bonito donde él dice cómo vio que el maestro Aramumuro pasa el umbral de la puerta, ¿no? ¿Cómo se llama? De Aramumuro. Él vio cómo el maestro entró con el disco solar, ¿no? Entonces, pero lo vio, como tú dices, ¿no? Como que de reojo, como que ves que pasa alguien y cuando volteas ya no hay nada, lo vio así, ¿no? Y así me ha pasado mucho, inclusive yo llego a ver personas cuando ya están por fallecer, veo partes de su alma, ¿no? Y me presiono y yo digo, ¿Qué fue esto? Y recién tomo conciencia que ¿por qué te hacen persignarte ante un hospital, ante el cementerio? Porque ahí están pues los espíritus, ¿no? De las personas que están recién falleciendo, ¿no? ¿Por qué nos persignamos cuando hay una ambulancia? Porque casualmente pasa la ambulancia y es muy probable que la persona que vaya adentro pueda fallecer, ¿no? Y una parte de su alma puede estar saliendo. Entonces, recién tomo conciencia de esto, ¿no? El que no sé si ser inocente en este sentido o tomarlo realmente con conciencia de que, bueno, los sacerdotes católicos lo que hacían era sellarnos para que no tuviéramos la apertura, para que no pudiéramos ver, ¿no? Pero sí se puede ver, todos tenemos esa cualidad. Justo estoy viendo una serie muy bonita, se llama algo así como que Encuentro con Tyler, más allá de la vida, con Tyler Miller, creo que es el chico, está en Netflix. Y es un jovencito, así como tú, chiquillo, ¿qué edad tiene? 25, 26 años debe tener. Jovencito, no llega a los 30, que puede ver muertos, ¿no? Se le presentan los espíritus, las personas fallecidas, y le dejan mensajes para las personas. Es súper lindo, súper dulce. Giovanita dice, wow, Lupita, no sabía esto, gracias por compartir. Con todo gusto, Giovanita. Y este chico Tyler lo que hace es ve los espíritus, los escucha, le mandan ideogramas, ¿no? O sea, imágenes que tienen información y él las puede leer, y las personas el deudo, ¿no? El familiar del fallecido, interpreta esto y van como que armando, ¿no? Joanita, por ejemplo, es una de mis alumnas de la formación de constelaciones familiares, ¿no? Y ella sabe muy bien que cuando nosotras constelamos, inclusive recibimos de la nada información de gente que está muerta, ¿no? Y mucha gente nos ha preguntado si lo que hacemos es espiritismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando tú entrenas tu intuición, cuando tú te despojas de estos bloqueos, porque son bloqueos, y algo que nos ha enseñado muchísimo don Jorge Luis en las veces que he estado con él, es que siempre tengamos nuestras manos, y eso dice que, según lo que él dice, esto es de la cultura inca, esto es, si tú ves las fotos de diferentes incas, y diferentes dioses, inclusive el dios Huiracocha tiene sus manos, una en el pecho y otra en el ombligo, ¿no? Y siempre él repite con amor y sin temor, ¿no? Mientras menos temor tengamos, más vamos a ser capaces de ver, más vamos a ser capaces de despejar nuestro tercer ojo y de ver, ¿no? También tenemos la potestad en nuestro libre albedrío de sellarlo. Mi hija, antes de cumplir los 8 años, decidió por sí misma sellar. Ella veía muertos, le hablaban los muertos, venían los espíritus y le conversaban, pero ella tenía mucho miedo, porque a veces se le presentaban seres que habían fallecido de una manera muy, muy agresiva, muy brutal, tenían pues cortes, heridas, tenían prácticamente los órganos afuera, y ella se asustaba, era niñita, y se asustaba y lloraba mucho, ¿no?
Entonces, una de las cosas que hizo ella, y yo le estuve yendo a muchas escuelas iniciáticas, coincidió esa época en que ella tenía 8 años con que yo entrara en este mundo espiritual, y empecé a ir a diferentes escuelas, y una de las cosas que me dijeron, séllala, ¿no? Y yo decía, ¿cómo la sello? Simplemente haz una oración, porque tú eres su madre, junto con ella, y pide al universo que la sellen y que ya no vea más, ¿no? Entonces ella actualmente tiene ya 23 años y me dice, mamá, ya quiero abrir mi tercer ojo, porque ahora entiendo que era una forma de servicio. En ese momento no lo veía porque era muy chiquita, pero ahora lo necesito abrir, ¿no? Entonces, uno tiene la potestad de cerrar y de abrir el tercer ojo, ¿no? Entonces, mientras más estés aperturada, mientras más te des permiso de hacerlo, mientras más estés en contacto con la naturaleza, ustedes, Mario y Giovanna, que están allí tan cerca, yo de verdad que como añoro querer irme a Puno, a irme a Arequipa, ¿no? Porque tienen ustedes tan cerca todo, acá en Lima todo está tan lejos, no llegamos a conectarnos con la naturaleza como quisiéramos, ¿no? Pero estar cerca de un apu, estar tocando la madre tierra, pidiendo a los elementales que se conecten con nosotros, saludando a los 4 puntos, a los 4 suyos, ¿no? Y haciendo una reverencia a tu apu, a tu pacarina, y pidiéndole a los elementales que se conecten contigo y que te conviertas en un ser de luz, un ser que lleve un chacaruna como él dice que es de verdad posible hacerlo. Lo importante es que tengamos conciencia de que todos tenemos ese poder. No es, por así decirlo, un iluminado, una persona especial, el que tiene la capacidad de hacerlo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, lo que pasa es que nos dicen constantemente que no, que estamos locos, que estamos idos, que estamos enfermos, que, en fin, ¿no? Tantas cosas que se nos dicen, es más, nos mandan al psiquiatra si les decimos una cosa así, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, como muchas, de ver, no solo ver, sino también en sueños, ¿no? Y de más chiquita tenía la capacidad de ver el color del aura y lo he perdido mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo no verlo. Pero, por ejemplo, mi hijo de manera natural a los 5 años me decía, tu amiga qué bonita, brilla de color morado. Tu amigo qué bonito, brilla de color azul, ¿no? Él veía el aura y todo el mundo se sonreía porque decía, ¿qué está hablando este niño? Y era que veía el aura, ¿no? A ver, Giovanita nos dice, sabiduría pura, gracias por estar aquí y ahora, me resuena desde el corazón. Sí, Giovanita, porque todas tenemos este don, y estamos juntas es por resonancia. Y como dice Marioli, ¿no? El haber buscado tanto hace que uno encuentre. Realmente cuando estamos listos, nos juntamos y podemos elevar nuestras vibraciones, ¿no? Lo primero que hay que hacer es quitarnos el temor, porque si estamos recibiendo esta información, definitivamente esta información es para ser cuidada, porque es valiosa, y para ser entregada a las personas que lo necesitan, ¿no? Hay momentos en donde hemos estado, por ejemplo, en las chulpas, cuando Jorge Luis nos hizo entrar. Hay unas chulpas muy bonitas que están como yéndose más al sur del lago Titicaca. No son las chulpas que están en Sillustani. Otras chulpas, hay unas cuadradas y otras redondas. Que dice que unas son masculinas y otras son femeninas. No sé si tú las has conocido. ¿Sabes cómo se llama este lugar? No estoy segura, pero tal vez son las chulpas de Cutimbo. Sí. Porque también hay, sí. Sí, entonces, ahí hemos estado y entonces nos pidió que entráramos muy agachaditos, que teníamos 2 formas de entrar, como serpiente, ¿no? O como puma, nos decía él, ¿no? Tienen 2 formas de entrar, como serpiente o como puma, no hay otra, ¿no? Y casi todos hemos entrado como serpientes, ¿no? Es intuitivo, porque el espacio es tan chiquito que entras o entras de esa manera. No hay forma de entrar como puma, porque como serpiente tienes que arrastrarte, no tienes que rectar para poder entrar, ¿no? Y cuando tú estás ahí, ¿cómo se perciben las fuerzas, las energías? Los seres de luz, los maestros, ¿no? Y meditar ahí dentro, tú ves, yo me tuve la suerte de estar, éramos 3 por chulpa, me parece que nosotros éramos 12. Claro, éramos 3 por chulpa, porque eran 4 chulpas, ¿no? 2 masculinas, 2 femeninas, y entramos así, ¿no? En bloques, cada chulpa 3 personas, y cómo se irradiaba la luz de cada uno de los compañeros que yo estaba meditando primero mirando hacia la pared, luego me volteé, en unas hornacinas que habían ahí, y yo cuando me volteo, abro los ojos, no los abro totalmente, y era como que le salía un torrente de luz de la cabeza de cada uno de ellos. Yo me quedé impresionada y cerré los ojos por respeto, ¿no? Porque ellos estaban teniendo una conexión muy fuerte. Y wow, fue una cosa maravillosa realmente. Las chulpas son lugares de conexión directa con el cosmos. Y uno no sabe, uno las tiene ahí de, ya, sí, son las, como dicen, ¿no? Donde enterraban a los incas.
Y no es así. No son lugares donde enterraban a los incas, es un lugar de conexión. Es un lugar de realmente de despertar espiritual. Es tan bonito vivir eso, de verdad, esta experiencia. Don Jorge Luis nos decía, primero échense boca abajo en la madre tierra, dejen que el ombligo, porque del ombligo nosotros hemos conectado con nuestra madre terrenal. Desde el ombligo seguimos conectados con la madre tierra. Entonces, del ombligo dejen que toda su cucha, todo su tristeza, su culpa, su dolor, todo lo que tengan negativo, lo boten a través del ombligo. Y una vez que ya botaron todo, boca abajo, boten, y solo pidan que la madre tierra como que los recalibre, ¿no? Y verdad, o sea, la naturaleza lo hace solo, no tenemos que hacer nada más. Por eso les digo, estar en contacto con la real naturaleza, en estos puntos energéticos tan grandes, tan bonitos, te llena tanto de poder, de energía, de paz, de bienestar, que de verdad ya no tienes nada más que hacer, más que simplemente dejarte ir, sorprender, porque el universo te está sosteniendo. Ahí tú comprendes que no tienes nada que hacer, o sea, no necesitas esforzarte ni sacarte canas verdes y estar preocupado, estresado, ¿no? Dejar que el universo te lleve, te guíe, porque tu trabajo, tu labor, tu función en la tierra está marcado, y si tú vas a hacerlo, la madre tierra te guía y te da lo que necesitas. Somos abundantemente prósperos, nada, absolutamente nada nos falta, todo lo tenemos, y la madre tierra nos lo entrega a diario, todos los días nos da, lo único que tenemos que darnos el permiso de tomar, ¿no? Entonces, es bonito entrar en este tipo de conexiones tan fácil y tan simple, con la misma madre tierra, con las mismas piedras. Nos enseñó don Jorge Luis a tomar una piedra del lago Titicaca, pasarlo por todo el cuerpo, como cuando uno pasa el huevo, ¿no? Y decir yoxe, yoxe, ¿no? Sacarte toda la jucha, como decimos, ¿no? En quechua, toda la culpa, todo el dolor, toda la tristeza, yoxe, yoxe, y lo tiras lejos del lago Titicaca, y ahí entregas todo tu dolor, todo, y de verdad la jatucocha se lleva tu mala vibra, se lleva tu tristeza, se lleva todo, y vienes de verdad del lago Titicaca como si hubieras nacido de nuevo. Ya dice él, y siempre lo repite, que el lago Titicaca es el lugar de donde todas las almas nacen. Es el vientre, es el saco vitelino, es el saco amniótico de donde todos provenimos, que toda la humanidad ha salido del lago Titicaca, ¿no? Entonces, ir a ese mismo lugar tan energético, tan puro, tan lindo, tan limpio, de verdad, es una iniciación maravillosa. Chicas, si están cerca del lago, vayan cuantas veces puedan. Disfrútenlo, porque de verdad que es un regalo que nos hace la Madre Tierra, y hay que tomarlo y hay que agradecer de que existe y de que está. ¿Mm? ¿Qué piensas, Mario? Y tú que estás tan cerca, qué bendición la tuya, mi niña hermosa. Sí, de hecho es muy bonito poder también estar como en lugares así que, como tú dices, nosotros por lo menos aquí podemos conectar con la naturaleza, ¿no? O podemos, yo qué sé, caminar cierta distancia y llegar al lago. Y si realmente nosotros estamos como en este enfoque espiritual y estamos pensando en esto, obviamente se nos van a dar las oportunidades así para poder conectar con mayor razón. Y muchas veces las personas realmente están más como interesadas en el entorno materialista, ¿no? De qué van a conseguir en la vida o todo esto, que se olvidan de todas estas enseñanzas, de todo lo que está dentro de nosotros. Y también es por eso como muchas veces nosotros mismos nos generamos estos problemas, porque no dejamos que fluya toda nuestra energía, que sea libre y saber canalizarla para hacer ciertas cosas, sino es como que solo pensamos como en ese momento y en todo el entorno tan materialista que realmente nosotros mismos estamos poco a poco a veces desconectándonos de nuestra madre. Y aquí, por ejemplo, la dicha que yo tengo de poder estar cerca al lago, también siento como que no es una coincidencia tal vez el haber estado acá o el haber nacido acá justo en este lugar, porque ¿Tú lo elegiste? obviamente yo lo elegí. Y esto como que me hace mucho recuerdo que cuando yo estaba como en este tiempo de buscarle respuestas a este tipo de cosas, me uní como un grupo de Noxis. Y como que siento que esto también me dio un enfoque muy bonito de todo lo espiritual y cómo es que nosotros muchas veces al reencarnar y todo esto, estamos trayendo sabiduría
de nuestras vidas pasadas y obviamente en los lugares en donde estamos y las personas con las que coincidimos no son casualidades, sino realmente es porque el universo te lo está poniendo ahí por alguna razón. Son resonancias. Y cuando uno como que busca las respuestas y estás buscando este tipo de información, como el universo mismo y la energía creadora misma, te va poniendo a las personas indicadas en los momentos indicados y solo basta, o bueno, solo está en nosotros poder ver eso, ¿no? Esas pequeñas señales que realmente nos da a veces para que nosotros podamos despertar, pero muchas veces no las vemos y decimos, ah, no es coincidencia, o ya, lo dejamos pasar, pero realmente no. Y es como que muy bonito, muy satisfactorio poder estar aquí compartiendo todo esto con ustedes y también poder escuchar, ¿no? Como las experiencias de otras personas, Sí. porque creo que esto nos ayuda o nos alienta de cierta manera a seguir como preparándonos en este despertar y obviamente ayudar a todas las personas que están con nosotros, ¿no? Ya sea nuestra familia o amigos. Claro que sí. Y también poder hacerlo así como de corazón y obviamente con el amor que uno les va brindando poco a poco. Yo sé como que tal vez podemos ir cambiando poco a poco al mundo y la sociedad. Así es, lo estamos haciendo desde ya, Marjorie. El simple hecho de estar acá reunidas hablando de estas cosas hace que se eleve la vibración de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra casa, de todo lo que estamos vibrando acá alrededor de nosotros, ¿no? Y de verdad que es un regalo poder convertirnos en esa lamparita que se enciende para que otros puedan seguir vibrando y brillando alto. Qué bonito, Marjorie. Gracias por estar aquí. Gracias, Giovanita, también, por estos minutos que nos hemos regalado. Una hora a la semana que nos hace realmente sentirnos diferentes, nos hace sentirnos bien, conectados con lo que realmente somos, ¿no? Con nuestra cultura ancestral andina y con la maravilla que tenemos cerca, que es la madre naturaleza. Y este tiempo, lugar sagrado que la Pachamama nos entrega, del hecho de que nos estemos reuniendo y que se haga posible que surja este espacio para poder meditar, reunirnos, entender, revisar, compartir, es hermoso. Sigan invitando gente, este grupo no es cerrado, no es hermético, si tienen a alguien a quien quieren invitar, invítenlo con todo el corazón, se les recibe, felices nosotros de tener más personas que puedan entrar. Esta sala tiene habilidad para recibir hasta 100 personas, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Listo, Marjorie, un gusto verte, que tengas una hermosa semana, Giovanita linda, un precioso viaje ahí en el lugar donde estás, recupera toda tu salud, tu poder, tu bienestar en ese espacio sagrado en el que estás, en esa Pachamama que se ha dado, y bueno, ya nos estamos viendo, hasta la próxima semana, espero que nos volvamos a encontrar. Gracias, Lupita. Y Giovanita, tu pananchis caman.